Bueno, ahí algunos la semana pasada me hicieron alguna mención, están acostumbrados a la dinámica del título y de los puntos y sé que muchas veces en función del orden ayuda un montón, así que en realidad no te di los títulos, los puntos porque fue un solo punto lo que desarrollamos la semana pasada. Y mi intención es terminar la predicación el día de hoy, ¿no? Entonces, el título de la predicación de hoy es La iglesia en una era que se le menosprecia, el dilema de la identidad, ¿no? Y la semana pasada estuvimos abordando los versículos 1 al 5, y estos versículos lo que hacen es resaltar las diferencias que Pablo tiene en su mente con respecto a la nación de Israel, sus parientes según la carne, ¿sí? Entonces ahí en el versículo 1 al 5, lo que podríamos decir el primer punto son los elementos que distinguen. Hay un sentido de distinción y claramente este fue lo que estuvimos tratando, ¿no? Pablo tiene en mente a sus parientes según la carne y esto es algo de suma importancia entenderlo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar el día de hoy es a partir del versículo 6 y es el tema de mayor dilema que hay con respecto a este tema del supersesionismo o de la teología del reemplazo, ¿sí? Vamos a ver que el pasaje que hoy vamos a leer es uno de los pasajes que más se ha usado para arguir a favor o argumentar a favor de la teología del reemplazo. Y vamos a tratar de entender si este pasaje tiene como intención en la mente de Pablo barrer, destruir, sacar todas las barreras distintivas que hay entre Israel y la iglesia, ¿no? Quiero recordarte un poquito de cómo arrancamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que el libro de Romanos es una exposición clara acerca del Evangelio, ¿no? Es una exposición clara acerca del Evangelio. Desde el capítulo 1, versículo 17 en adelante, lo que debemos asumir es que Pablo ha empezado a hacer una exposición que expresa qué significa el Evangelio, qué es el Evangelio, ¿no? Que esto es una pregunta que hoy en nuestro entorno es muy difícil de responder. Hay muchas personas que no saben definir el Evangelio y por lo tanto no habría certeza para ellos de saber si realmente están en el Señor o no. Pero para que no haya duda de esto, la Biblia no carece de recursos para definir el Evangelio. Es más, toda la epístola de Romanos es una exposición para que no te quede duda de qué es el Evangelio. Entonces, para entender el Evangelio, primero tenés que entender el carácter airado de Dios en el capítulo 1 y vas a ver cómo Dios se enoja en contra de toda impiedad e injusticia y arranca el capítulo 1 hablando de la ira de Dios que se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y empieza a hablar de por qué razón la ira de Dios se despierta en contra del hombre y empieza hablando de la depravación humana, ¿no? Y cómo todos los hombres están marcados por el pecado de una u otra forma, y entonces empieza a hablar de los paganos, empieza a hablar de aquellos que han sabiendo que hay un Dios, han decidido rechazar a ese Dios, han decidido darle la espalda a ese Dios. Sabiendo que Dios existe, han cambiado la gloria de Dios por la imagen de elementos corruptibles y han cambiado sus vidas y el orden de sus vidas y el uso natural de su cuerpo. Pero no solamente eso, también hay un grupo de personas que dicen, mira, yo en realidad todo lo que tiene que ver con el favor de Dios, yo me lo merezco porque soy una persona buena, porque soy una persona de bien, porque hice lo correcto siempre. Y entonces Pablo le va a decir a estas personas, no, tu estándar, vos te puedes comparar con las personas, pero Dios te va a comparar junto con su estándar y nunca vas a llegar al estándar de Dios.
y entonces ahí sigue avanzando y después hay personas que dicen, no, yo llego a Dios por medio de mi religión, por medio de lo que yo he creído, y entonces están ahí los judíos de judíos tratando de usar la religión como un canal, como un medio para poder llegar, ¿sí?, a Dios, y Pablo va a decir tampoco es suficiente. Y al final de todo, en el capítulo 3, versículo 9, va a decir, todos están destituidos, todos se han arruinado a la hora de buscar o de tratar de entender la forma de cómo llegar a Dios. Todos están pervertidos por el pecado, su boca muestra la maldad, sus corazones están perversos, ¿cierto? Y entonces el veredicto es absoluto, todos están destituidos de la presencia de Dios. Y a partir del capítulo 4, ahí empieza en esta declaración del Evangelio a explicar la necesidad que tenemos de ser justificados. No por nuestros propios méritos, no por nuestros propios recursos, no por nuestro propio esfuerzo, no por nuestra propia justicia, sino por una justicia que está afuera nuestro, y es la justicia que Cristo logró. Entonces en el capítulo 4 y 5 empieza a hablar acerca de la justificación por medio de la fe y cómo una persona que se reconoce arruinada por el pecado, por medio de la fe en Jesucristo, puede llegar a ser salvada, ¿no? Y entonces ahí en el capítulo 6 empieza a hablar de los efectos de esta persona que ha sido justificada, como ya el pecado ya no gobierna y no se enseñorea más, ¿no? Hay un dilema ahí en el capítulo 7 y está esta lucha en el corazón del hombre donde él no quiere hacer lo que hace y hace lo que no quiere hacer, y entonces él termina exclamando que hay un poder fuera de él que está en Cristo que le ayuda a alcanzar la misericordia para poder vivir en una forma distinta. Y después en el capítulo 8 llegamos ahí a esta afirmación solemne de lo que significa el Evangelio más allá del tiempo, ¿no? Como el Señor nos ha predestinado, como el Señor nos ha escogido, como el Señor nos ha santificado y cómo garantiza nuestra glorificación, y cómo finalmente habla de la salvación en términos de que nadie que verdaderamente haya llegado a la salvación va a poder ser arrebatado de las manos de Dios. Y ahí termina el capítulo 8 y te di un breve resumen de todo el libro de Romanos para que entiendas cómo se ha venido desarrollando la idea del autor. Pero dijimos la semana pasada que en el capítulo 9 hay un quiebre que pareciera abrupto, que pareciera que no tiene ningún tipo de conexión con lo que ha venido hablando Pablo, pero claramente Pablo entiende que necesita hacer un paréntesis en su argumento, para explicar algo que es muy importante. ¿Qué va a pasar con la nación de Israel? Porque este evangelio que Pablo está mencionando acá pierde un elemento que durante todo el Antiguo Testamento fue un elemento muy importante. Y acá quiero decir algo que quizás no lo dije el domingo pasado, pero que es muy importante. Durante todo el Antiguo Testamento, vos tenés que entender que el plan de Dios había sido salvar a todas las naciones del mundo. El plan de Dios de salvar al mundo no arranca en el Nuevo Testamento. El plan de Dios de salvar al mundo siempre estuvo en su mente, siempre. No sé si vos estuviste acá, algunos de ustedes sí estuvieron, pero una de las cosas o uno de los textos donde se ve claramente la intención de Dios de salvar al mundo en el Antiguo Testamento es el libro de Jonás, ¿te acordás? Dios toma a uno de sus profetas, un israelita, y lo envía a Nínive, que es una ciudad pagana, marcada por el pecado, a que predique, y este hombre se rehúsa, finalmente llega, y finalmente la gente en Nínive, toda una ciudad, se convierte por completo. Cuando nosotros vemos pasajes como el del libro de Jonás, lo que tenemos que entender es que la intención de Dios siempre ha sido salvar al mundo. Pero en el Antiguo Testamento, la intención de Dios fue salvar al mundo por medio de la nación de Israel. Y la cantidad de pasajes que vos tenés que hablan acerca de este propósito son bastantes, no son pocos. Es más, desde el primer momento, en el capítulo 19 del libro de Génesis, cuando el Señor empezó a constituir la nación de Israel, desde los lomos de Abraham, una de las cosas que el Señor anticipó era que desde Israel y por medio de Israel, todas las naciones habrían de ser benditas. Ahora, la exposición que Pablo está haciendo en Romanos, hasta este momento, no ha mencionado nada de la nación de Israel siendo un medio para que el mundo sea alcanzado. Entonces, a la medida que Pablo iba haciendo su exposición acerca del Evangelio y de la salvación por medio de la fe,
la justificación por medio de la fe, la salvación por gracia. Una de las cosas que Pablo va a tener que aclarar es qué ha pasado con Israel, porque Israel era el elemento en el Antiguo Testamento por el cual las naciones iban a escuchar las virtudes del Dios admirable. Era por medio de Israel que las naciones iban a conocer que esta nación, viviendo en sujeción a Dios, esta nación tenía el único Dios verdadero. Pero en toda la exposición del libro de Romanos no hay ningún indicador que muestre que Israel sigue cumpliendo este papel. Por el contrario, la responsabilidad de responder ante el mensaje de salvación es individual y particular a cada hombre. Y pareciera que ahora este mensaje del Evangelio es todo lo que el hombre necesita para poder llegar a Dios. En el Antiguo Testamento era ver la nación de Israel, siendo la nación de Israel, convirtiéndose en prosélitos judíos, circuncidándose para pertenecer al pueblo y de esa manera poder participar de todo lo que el Señor había deparado para la salvación de ellos. Ahora, por esa razón es que Pablo tiene que hacer este paréntesis. Por esa razón es que Pablo va a aclarar este tema. ¿Qué pasa con la nación de Israel? Y claramente, en nuestro tiempo, en nuestra dispensación, en la era de la iglesia, lo que el Señor ha deparado es que las personas sean salvadas por medio de la predicación abierta del Evangelio a todo el mundo, no por la nación de Israel y no por el trato de Israel frente a la palabra. Entonces estamos en el capítulo 9 y nos quedamos ahí, ¿cierto? Y hablamos de que este texto claramente tiene muchos indicadores para pensar de que Pablo está pensando en el Israel étnico en los primeros 5 versículos. En Hechos capítulo 3 hablamos de que Pedro le habló a los líderes de Israel todavía como hombres cuya nacionalidad mostraba un privilegio de promesas. Pero hoy no vamos a ver los elementos que distinguen a Israel con la iglesia, sino vamos a ver los elementos que tienen en común, ¿sí? Ahora, acá hay algo muy importante. Los elementos que los distinguen, ¿sí?, no se erradican, no se destruyen por los elementos que los unen. Y esto es algo muy importante, porque es acá donde viene la confusión. Hay personas que leen a partir del versículo 6 y piensan, claro, este pasaje lo que está haciendo es destruir todas las barreras que distinguen a Israel de la iglesia. Pero la intención de Pablo no es decir eso. La intención de Pablo es decir, hay elementos que los distinguen y hay elementos que comparten o se asemejan. Entonces, la semana pasada vimos los elementos que les distinguen y esta semana vamos a ver los elementos que los asemejan. Entonces vamos a leer del versículo 6 al versículo 13. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, vamos a tratar este pasaje. Eso es un pasaje sumamente complejo del Nuevo Testamento y vamos a tratar algunas objeciones que hay con respecto al versículo 6. Como te mencioné anteriormente en la primera parte del párrafo, en la primera sección del capítulo 9, la intención de Pablo es que vos entiendas de que él está teniendo esta distinción entre judíos étnicos y el verdadero Israel, ¿no? Y esto es algo que claramente él ha venido hablando. Ahora, antes de adentrarnos en este pasaje, me gustaría también expresarte algunos de los argumentos que hombres que no creen lo que nosotros creemos, personas que no creen lo que nosotros creemos, que creen en el reemplazo de
Israel en la iglesia, o de que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, ¿sí?, argumentan a favor de esta idea. Por ejemplo, una de las afirmaciones que encontramos se encuentra, por ejemplo, hecha por un hombre que se llama Wayne Grudem, ¿sí? Wayne Grudem es un teólogo muy reconocido. Él ha hecho una de las teologías más extensas y de mayor facilidad de lectura que hay. Y él va a referir un pasaje. Él tiene una definición de iglesia muy particular. La definición particular que Wayne Grudem hace acerca de la iglesia es que la iglesia es la congregación de todos los creyentes de todos los tiempos, ¿sí?, que han sido verdaderamente redimidos por Cristo, ¿sí? Y para llegar a esta conclusión, para poder llegar a esta afirmación, él va al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y voy a leer un pasaje que muchos de ustedes conocen. Dice acá: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con la teología del reemplazo? ¿O qué indicador hay en este pasaje para pensar de que los israelitas del Antiguo Testamento deberían ser considerados como parte de la iglesia del Nuevo Testamento? O la verdadera iglesia, ¿sí?, está compuesta por los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, eso eliminaría todo tipo de barrera. Bueno, tiene mucho que ver porque lo que Wayne Grudem dice acá es, mira, acá este pasaje está diciendo que Cristo murió por la iglesia. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos, ¿Cristo murió por ellos o fueron salvados de una forma distinta? Entonces, tendríamos que responder, no. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por la obra de Cristo. Claro, ellos fueron salvados por la obra de Cristo que ellos esperaban que viniera, pero fue por la obra de Cristo. Entonces, si los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por la obra de Cristo, este pasaje dice que Cristo murió por la iglesia. Entonces, si Cristo murió por la iglesia, deberíamos considerar que los santos del Antiguo Testamento también forman parte de la iglesia. Entonces, este es el argumento que ellos presentan, ¿no? Este es el argumento que Wayne Grudem presenta. Ahora, el hecho de que este pasaje diga que Cristo murió por la iglesia no quiere decir que murió solamente por la iglesia, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, pero ese argumento no es lo suficientemente fuerte. Lo que tendríamos que pensar es que si Pablo tiene en mente de que Cristo solamente murió por la iglesia, debemos pensar en lo siguiente. Pablo escribe esta carta estando en la prisión y se la manda a los efesios, y los efesios, muchas personas que estaban en Éfeso, solamente habían leído esta carta como parte de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia no estaba como nosotros la tenemos ahora. Entonces, lo que habría que pensar es que cuando una persona lea Efesios capítulo 5, 25, la información que hay en la carta sea suficiente para que esta persona pueda hacer una distinción entre Cristo y la iglesia. Entonces, cuando una persona o cuando la audiencia original recibió la carta y escuchó Cristo murió por la iglesia, ellos pensaron en eso. Cristo murió por la iglesia. Entonces, los santos del Antiguo Testamento eran considerados como parte de la iglesia, porque los destinatarios originales escucharon esta expresión y lo que pensaron es, bueno, seguramente los que murieron antes de que Cristo hubiese muerto también eran parte de la iglesia. Pero quiero que pienses en esto, y voy a utilizar un argumento que no está fuera del libro de Efesios, está dentro del libro de los Efesios. Fíjate lo que dice el versículo 32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sabes por qué razón cuando recibieron el libro de los Efesios, la audiencia original no debía pensar que los santos del Antiguo Testamento eran parte de la iglesia? Porque todo el tiempo Pablo remarca en la carta de Efesios de que la iglesia era un misterio. ¿Cómo podrían ser parte de la iglesia si la iglesia nunca había sido anticipada? Y Pablo una y otra vez habla de la iglesia en términos de misterio. No solamente ahí lo dice, sino también en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo nos habla en el versículo 9 lo siguiente: y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas,
a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando acá en este pasaje, adentro de la misma epístola de los Efesios, de la iglesia en términos de misterio. Claramente, Pablo en esta carta le dio indicadores a su audiencia para que ellos pudieran hacer una distinción entre los santos del Antiguo Testamento y lo que ahora estaba ocurriendo, que es un misterio revelado. La iglesia es un misterio revelado. Entonces, decir que los santos del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia es anular por completo el sentido de misterio oculto que ahora Pablo está revelando con respecto a la iglesia. No hay argumento. Hay otros elementos y otros indicadores. Ayer un amigo mío me aportó uno que me pareció muy significativo. Y por ejemplo, hay elementos que distinguen la forma en la que Cristo trata a la iglesia en cómo trató a la nación de Israel. La nación de Israel no tiene las promesas de la iglesia no tiene las promesas de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 4 se habla de que Cristo descendió a los lugares más profundos y llevó cautiva la cautividad y entregó despojos. Estos despojos claramente los vemos descritos más adelante como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y este regalo que Dios le dio, se lo dio a la iglesia, no a la nación de Israel. Y ocurrió a partir de la muerte de Cristo. Entonces, claramente, Pablo fue distinguiendo, y adentro de la carta de los Efesios, hay distinciones para poder pensar que cuando Pablo dijo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no estaba comunicando de que dentro de la iglesia estaban considerados los santos del Antiguo Testamento. La forma en la que Cristo trata a la iglesia es distinta a la que trata a la nación de Israel. Y adentro del mismo libro de Efesios se nos dan indicadores de que se habla de la iglesia en términos de un misterio que ahora está siendo revelado. Entonces, además de esto, en el capítulo 2, a partir del versículo 11, se nos habla de un nuevo organismo que está compuesto por judíos y gentiles y que se diferencian de la institución del Antiguo Testamento. No hay duda alguna de que una de las cosas que está Pablo teniendo en mente es que Israel no es la iglesia. Israel no es la iglesia. Hay una distinción entre la iglesia. Ahora, hay otro predicador que hoy en nuestro tiempo es muy escuchado y muchos de ustedes lo han escuchado. Su nombre es Sugel Michelén. Una de las cosas que él hace para abogar por la teología del reemplazo es afirmar que en toda la revelación bíblica se habla del pueblo de Dios en un sentido singular. Entonces, siempre que se habla del pueblo de Dios, se habla de que Dios tiene un solo pueblo. No se habla de que Dios tiene dos pueblos, ¿sí? Ahora, por un lado, él presenta, no hay dos pueblos, hay uno solo, por lo tanto, la iglesia e Israel deberían ser vistos como una sola institución. Es más, si vos googleás en una predicación de no hace mucho tiempo, en la iglesia de este pastor bautista reformado, lo que él trata de hacer es predicar sistemáticamente como nosotros lo hacemos, y cuando él llega al capítulo 9, versículo 6, él comunica esta idea, ¿no?, como el argumento más fuerte. Ahora, responder esto requiere entender que a lo largo de todas las edades, incluso más allá de la institución de Israel, también existieron otras expresiones del reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Esto es interesante, porque cuando nosotros pensamos en el tema unificador de las Escrituras, sin duda alguna, el tema unificador que nosotros vemos en la palabra de Dios es el reino de Dios. Hay un tema que unifica todo el panorama de la Biblia, está unificado por este concepto. Vos dirías, no, el tema unificador de la Biblia es la redención. Sí, la redención es un tema que aparece desde el principio, pero no es el tema unificador. El tema unificador es el reino de Dios. Entonces, claramente en la Biblia hay distinciones y hay elementos también de unidad. Y uno de los temas de unidad es el reino de Dios. Entonces, lo que hay que pensar es, el reino de Dios es uno solo, y eso es verdad, tenemos que afirmarlo. El reino de Dios es uno solo, pero afirmar que hay un reino único de Dios no quiere decir que no hay diferentes expresiones de ese reino de Dios.
el reino de Dios siempre ha existido. Aún antes de que naciera la nación de Israel, el reino de Dios existía. El reino de Dios existía y tuvo diferentes expresiones, y esas expresiones del reino nosotros le llamamos dispensaciones. Ahora, afirmar que hay un único reino con diferentes expresiones no es antibíblico y no va en contra de este sentido. Entonces el hecho de pensar de que hay una expresión del reino de Dios que fue el reino mediador por medio de la ley mosaica, por las leyes mosaicas, es algo real, es algo certero, y afirmar que hoy el Señor está mediando su reino por medio de nosotros y el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros y que es quien nos incorpora en la iglesia y lo hace por medio de la iglesia, también es algo muy importante. Y marcar esa distinción no anula el sentido unificador de las Escrituras, que es el reino de Dios. Entonces no hay argumento para pensar en ello. Ahora, el último argumento que quiero mostrar es el término, esto se llama la falacia del anacronismo semántico, la falacia del anacronismo semántico. Es un título extraño, te lo quiero explicar lo más sencillo posible. Lo que hacen algunas personas como Grudem es utilizar la palabra eclesía, que es la palabra griega para iglesia, que se utiliza en una versión, que es la versión griega, que se utilizó y que utilizaron muchos de los autores del Nuevo Testamento, para referirse a que en muchos momentos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, cuando se habla de la asamblea de la nación de Israel, la palabra que se utiliza en esa versión, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, es la palabra iglesia, es la palabra iglesia. Entonces, lo que están diciendo estos hombres es que los traductores del hebreo al griego entendían que Israel era la iglesia de Dios. Entonces, por eso usaron esa terminología. Ahora, lo que vos tenés que entender es que esto es una falacia, esto es una mentira. La palabra iglesia tiene un sentido genérico y secular y tiene un sentido singular y específico. El sentido genérico y amplio, creo que algo de esto hablé el último domingo, es este sentido de una reunión de personas. Esta palabra, por ejemplo, también se usa en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 16, para hablar de una asamblea de personas que se habían reunido para acusar a Pablo de que estaba viniendo a perturbar a la ciudad de Filipos. Entonces, si ese argumento va a ser válido para afirmar que el uso de esa palabra es suficiente argumento para pensar de que esa convocatoria de judíos es la iglesia de Israel, entonces deberíamos pensar que la convocatoria o la turba que vemos en Hechos 16, que estaban reunidos, que eran paganos, que creían en la diosa Diana y que estaban acusándolo a Pablo de perturbar la ciudad, también deberían ser la iglesia de Cristo, de Dios, deberían ser el Israel de Dios, o deberían ser la verdadera iglesia. Entonces, claramente, el hecho de utilizar una traducción, no un texto inspirado, una traducción, y estos anacronismos semánticos, estas palabras que se utilizan y se reemplazan, no son ningún indicador para pensar que los que tradujeron la Biblia de la Septuaginta estaban pensando en Israel como la iglesia de Dios. No hay ningún indicador. No hay ningún indicador. Entonces, claramente, lo que vemos es que una y otra vez, todos los argumentos que se van presentando para poder derribar las barreras y pensar en un sentido único de que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, son totalmente inconclusas, son totalmente ineficientes a la hora de pensar en que esto sea una realidad. Ahora, hay que entender que hay elementos que sí se asemejan entre Israel y la iglesia, pero que estos elementos no derriban la separación de Israel con la iglesia. Claro, lo que vos tenés que pensar es, detrás del trato de Israel y detrás del trato de la iglesia hay una misma persona, es la persona de Dios. Hay un carácter en la persona de Dios y eso es algo completamente natural a la hora de pensar. Hay patrones y hay cosas en las cuales Dios
trata tanto a la iglesia como a Israel, y que el único indicador que nos muestra esto es que la persona que está tratando con Israel y la persona que está tratando con la iglesia es la misma persona, es la persona de Dios. Entonces, por un lado pienso es importante entender las distinciones, pero también es importante entender las semejanzas que hay. Y acá viene la primera. Número 1, es importante considerar las semejanzas por causa de la palabra de Dios. Este es el primer punto, por causa de la palabra de Dios. Mira lo que dice. Estamos en Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Y quiero quedarme con esta sola expresión y desglosarla. ¿Por qué Pablo arranca el versículo 6 hablando de que la palabra de Dios haya fallado? Bueno, tenés que recordar que fue lo último que hablamos. Lo último que dijimos es que la nación de Israel fue una nación que recibió un grupo de beneficios singulares y particulares que ninguna otra nación recibió. Por ejemplo, recibieron el pacto, y hablamos del pacto unilateral e incondicional. ¿Se acuerdan de ese contrato del que estuvimos hablando, de los animales cortados, donde la presencia de Dios pasó y donde Abraham no pasó, sino solo la presencia? Ellos gozaban de los pactos, ellos gozaban de las promesas, ellos gozaban de la ley, ellos gozaban de los patriarcas, ellos gozaban de las bendiciones singulares para la nación de Israel. Entonces, Pablo termina el último párrafo pensando en todas estas cosas que Dios había dicho. Entonces, principalmente, este elemento del pacto, este elemento del contrato. ¿El contrato que Dios hizo con la nación de Israel fue quebrantado? ¿Ya no es más eficaz? ¿Ya no tiene más validación? ¿Ya no está más en vigencia? ¿Por qué razón Dios pasó por en medio de los animales diciendo yo voy a hacer que esto se cumpla? Pero ahora habría que pensar, no, Dios, viendo el rechazo, se arrepintió del compromiso que él asumió con la nación de Israel y entonces ya no va a cumplir ningún tipo de promesa para con ellos. Entonces Pablo lo que piensa es, si nosotros damos lugar a una lectura rápida a lo que está diciendo acá, entonces vamos a terminar en la falacia que proponen los cesacionistas, los supercesacionistas, perdón, los que creen en la teología del reemplazo. Deberíamos creer lo que ellos dicen, pero Pablo entiende que acá hay un conflicto. Si Dios hizo un pacto con Abraham unilateral e incondicional, entonces, porque hoy estamos viendo de que los gentiles están entrando a la salvación sin la necesidad de la mediación de la nación de Israel. ¿Que Dios ya desechó a la nación de Israel? Entonces, Pablo va a responder este tema. Y para poder explicar este tema, va a explicar una semejanza. Va a explicar una semejanza que está tanto en la iglesia como en la nación de Israel. Pero antes de meternos en la semejanza, tenés que entender que acá hay un tema muy importante. ¿Por qué razón Felipe está tan empecinado en gastar 2 domingos para hablar de este tipo de temas? Bueno, quiero decirte una cosa. Acá hay una ficha clave que es muy importante, que está en juego. Ustedes saben, y hemos venido hablando mucho acerca de esto, y es el hecho de que la Biblia, hay mucha gente hablando de la Biblia, ¿no? Sabemos que hay mucha gente. Si vos levantás la cabeza acá en Villa María, ¿cuántas iglesias habrán en Villa María? ¿100? ¿200? No sé, hay muchas iglesias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea verdaderamente iglesia? ¿O qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia sana? ¿Cuáles son los elementos que llevan a una iglesia a ser sana? Bueno, hoy a la mañana en la escuela dominical estábamos hablando de un elemento que es fundacional, que es sumamente importante. Y es el hecho de que la iglesia trate las palabras de Dios de manera objetiva. No se trata de qué es lo que la Biblia significa para mí, sino qué es lo que la Biblia significa en la mente de aquellos que escribieron la Biblia. Nuestra preocupación máxima a la hora de tratar las Escrituras tiene que ser qué fue lo que significó la palabra de Dios o lo que dijeron estas personas en el momento que la dijeron. Para que el significado no descanse en lo que yo veo,
sino lo que la persona que dijo las palabras, sea Pablo, sea Isaías, sea Juan, sea Jeremías, sea quien haya escrito, lo que estaba en su mente es el mensaje único de Dios. Entonces, para que nosotros podamos mantener la integridad de esta iglesia, tenemos que mantener la integridad de la interpretación bíblica y preocuparnos siempre por lo mismo. ¿Qué es lo que había en la mente de los autores? Ahora, hago otra pregunta. ¿Por qué nos preocupa tanto lo que hay en la mente de Pablo, lo que hay en la mente de cualquier autor bíblico? Bueno, por esta razón. Trata de seguirme, porque es muy importante lo que te voy a decir. La mente de las personas que escribieron la Biblia estaba representando con exactitud lo que Dios quería decir en el momento que lo escribieron. Lo que la mente de los autores bíblicos tenía en el momento de escribir representaba con exactitud lo que Dios quería decir. Esto se llama la doctrina de la inspiración y es esto lo que hace la Biblia un libro totalmente distinto a cualquier otro libro. Ahora, acá hay un punto. La Biblia una y otra vez nos dice que Dios ha hablado. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, hace poco tiempo estudiamos este pasaje, estudiamos que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero este principio, Dios ha hablado, es algo muy importante de entender. ¿Cómo Dios habla? Bueno, Dios habla por medio de palabras. Dios se ha dado a conocer por medio de palabras. Entonces, si Dios ha hablado, es interesante estudiar lo que Dios ha dicho, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos los domingos. Entonces, de repente Dios viene y habla y dice algo, y lo que Dios dice, de repente en la mente de una persona crea un deseo, o crea una idea, o crea una expectativa. Entonces, esa persona toma esa palabra y cree en esa palabra y genera una expectativa con respecto a eso. Yo no sé si te acordás, por ejemplo, esto es un ejemplo, una ilustración, ¿te acordás del profeta Jeremías? Hay muchos que ven, hay un texto en el libro de Jeremías que no, por tiempo no voy a ir a él, pero es llamativo lo que pasa con Jeremías. Porque Jeremías era la única voz en su tiempo que estaba diciendo: Dios nos va a castigar, Dios nos va a reprender, Dios nos va a disciplinar, tenemos que arrepentirnos. Pero habían otros hombres que hablaban en nombre de Dios que decían: no, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios está con nosotros, ninguna nación nos va a hacer frente, ningún enemigo nos va a destruir. Y Jeremías parecía que era el único que estaba diciendo este mensaje desalentador y desanimante que decía que Dios iba a venir a castigar a su pueblo. Ahora, cuando Jeremías cumplió su ministerio, una de las cosas que él hizo durante el final de su ministerio, cuando ya era inminente la venida de la nación de Babilonia sobre ellos, él compró un pedazo de tierra. Él compró un pedazo de tierra. Y lo compró en el peor momento. Imagínate, no sé, imagínate que tenés unos ahorros ahí en el fondo de tu chanchito con $100.000, ¿no? Tenés 100, no sé quién tiene $100.000 en un chanchito, pero yo no soy uno de ellos, no tengo chanchito. Se me ocurrió decirlo nomás, no se imaginan que yo tengo $100.000 en un chanchito. Pero imagínate que vos tenés $100.000 en un chanchito, ¿cierto? Y tenés la oportunidad de poder comprar un pedazo de casa, una propiedad en Estados Unidos, o puedes comprar una propiedad en el límite de Rusia y Ucrania, donde hoy se está desarrollando la guerra. ¿Dónde invertirías vos ese dinero? ¿En dónde? Donde no hubiera una guerra, ¿cierto? Pero Jeremías hace algo extraño, porque él va a comprar un pedazo de tierra en tiempos de guerra y va a hacer una transacción sumamente rara, porque él había estado hablando de que el castigo de Dios iba a venir. ¿Por qué compró ese pedazo de tierra? ¿Sabes por qué la compró? Porque las palabras que Dios le dijo generaron en él una expectativa. ¿Y sabes cuál era la expectativa? Dios no va a faltar a su promesa, Israel va a ser restaurado.
Y él hizo esta transacción no porque él quería hacer una inversión. Él hizo esta transacción como un acto de confianza, sabiendo de que un día Dios iba a restaurar a la nación de Israel. ¿Sabes una cosa? Cada vez que Dios habló, generó ideas, generó expectativas, generó deseos, generó construcciones mentales puntuales. Ahora, si Dios hizo eso hablando, y muchas de esas construcciones mentales, muchas de esas expectativas se generaron, y nosotros dijésemos que ya no se van a cumplir como esas personas esperaban que se iba a cumplir, sino que ahora se va a cumplir de una manera espiritual, la pregunta que me surge es, ¿qué garantía tenemos vos y yo de que lo que Dios sí nos ha prometido a nosotros como iglesia se va a cumplir como nosotros esperamos que se va a cumplir? No habría ningún tipo de garantía. No habría ningún tipo de garantía. La única expectativa que podemos tener es que lo que Dios dijo y lo que generó en la mente de las personas que escucharon se va a cumplir tal como el remanente fiel entendió, tal como Jeremías lo entendió, tal como Isaías lo entendió, tal como Daniel lo entendió. Hombres que entendieron el mensaje de Dios y creyeron al mensaje de Dios. Y por lo tanto fueron valientes, hombres como Daniel, para mantenerse puros y sin mancha, sin contaminación en medio de la nación babilónica. ¿Por qué hicieron eso? Porque había generado la palabra de Dios algo en sus mentes. Entonces, el hecho de pensar de que Dios dijo algo, pero en realidad se va a cumplir de una manera distinta, es pensar, Dios no va a cumplir su palabra. Otro asunto mucho más delicado. ¿Cómo podríamos estar seguros que Dios realmente es el Dios que nosotros creemos si es que las palabras del Antiguo Testamento no significan lo que realmente están diciendo? Porque acá hay mucho en juego. Si Dios es un Dios que se puede conocer, tiene que haber un medio muy claro para poder llegar a conocerlo. Y ese medio para poder llegar a conocerlo, ¿sabes cuál es? El significado de cada palabra que hay en la Biblia. Y si el significado de cada palabra que hay en la Biblia no es lo que significa cada palabra, sino que detrás de esa palabra hay un significado oculto, hay un significado místico o hay un significado que puede variar, entonces Dios no puede ser conocido. No puede ser conocido, porque entonces, ¿quién tiene la autoridad para poder determinar que una palabra significa algo? ¿Quién tiene la autoridad para decir que esa palabra que significa algo no va a cambiar en el tiempo? ¿Quién tiene esa autoridad? Bueno, la autoridad recaería sobre la persona que lee. Y entonces la Biblia deja de ser un libro totalmente útil para el hombre. Porque entonces ya no significa nada, sino significa todo lo que cualquier persona se le ocurra decir que significa. Pero para que la Biblia sea un libro poderoso, para que la Biblia sea un libro útil, para que la Biblia sea un libro eficaz, para que la Biblia sea un libro poderoso, entonces el poder y el significado de las palabras tiene que descansar en las palabras mismas, no en quien está leyendo las palabras. Y ese es el gran problema, esa es la gran falacia que nosotros estamos enfrentando en nuestro tiempo, donde hay muchas personas que toman textos bíblicos y les atribuyen significados que les parecen a ellos que tienen, pero que realmente no tiene la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos una promesa para la nación de Israel, lo que nosotros tenemos que entender, esta promesa es para la nación de Israel. Y si Dios no la ha cumplido, en algún momento la va a cumplir. En algún momento la va a cumplir. Y acá viene el versículo 6. Porque este es el asunto en discusión. No que la palabra de Dios haya fallado. Me encanta porque la palabra fallar es una palabra interesante. Tiene que ver con la palabra de Dios no ha caído, no ha perdido eficacia. Es la palabra ekpikto, ¿sí? Que es una palabra que tiene que ver o que tiene una connotación negativa, quiere decir caer impotente, ¿sí? Tiene que ver con la idea de fallar, tiene que ver con la idea de perder validez. Pablo lo que está diciendo es la palabra no perdió validez. Las palabras que componen a la Biblia no perdieron validez.
Esta palabra se utilizaba, por ejemplo, la palabra epicto se utilizaba en el teatro, en el antiguo teatro griego, para alguien que no podía recordar sus líneas. No sé si alguna vez les pasó, ¿no? No sé si alguna vez hicieron algún sketch o alguna obra de teatro. ¿Alguno hizo alguna vez una obra de teatro? Yo hice muchas obras de teatro. Es más, a mí en mi escuela me daban obras de teatro. Y a mí me pasó una vez esto. Me acuerdo que estábamos haciendo la obra de teatro y estaba tan nervioso, yo estaba en la secundaria, que me olvidé por completo el argumento, las líneas. Y pasé un papelón, me inventé cualquier cosa y ya la obra no tenía sentido. Y la obra pierde sentido cuando el actor ya se pierde la línea, ¿no? Si uno tenés claro hacia dónde van las palabras y las líneas, perdés el sentido, ¿no? Esta palabra que utiliza Pablo acá es esa palabra. La palabra fallado tiene que ver con olvidarse de la línea. ¿Sabes una cosa? Dios es un actor en la historia de la redención. Dios es un actor en la historia de la humanidad. Y ¿sabes una cosa? Él no se le ha olvidado ninguna de las líneas. No se le ha olvidado ninguno de los argumentos. Ninguna de las palabras. Ningún sentido de lo que Él quiso decir. Él lo perdió. Sigue en vigencia. Claramente lo que nosotros tenemos que entender con respecto a este asunto es que la palabra de Dios no ha fallado. A la pregunta, ¿ha fallado la palabra de Dios? Nuestra respuesta tendría que ser en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Mira lo que dice Samuel Pérez Millo con respecto a este pasaje. La deserción de Israel que les impidió como nación recibir las promesas que Dios había establecido en los pactos, junto con el lamento de Pablo que expresa su tristeza personal, pudiera parecer que el comportamiento del pueblo hizo estériles los compromisos divinos, impidiendo a Dios llevarlos a cabo, lo que supondría un fracaso divino al no poder cumplir su palabra. Sin embargo, Pablo niega esto abiertamente. Esta negación les sirve para resolver cualquier posible argumento que pusiera un impedimento en el cumplimiento de las promesas. Por tanto, sus propósitos han de ser cumplidos. La palabra de Dios que recoge y expresa el compromiso divino no es caduca, ni ha quedado sin efecto. La verdad de sus promesas tiene plena validez a pesar de los fracasos de su pueblo. El profeta lo expresa con claridad, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envié. Isaías 55, 10, 11. Por esa fidelidad, el cumplimiento de su palabra, el salmista dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. El Salmo 119, 89 y 90. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Este tema de la identidad de Israel no solamente se trata de una cuestión de la Biblia, de la iglesia. No se trata solamente de la identidad de la iglesia. Se trata de la forma en la que nosotros apreciamos la misma Biblia. Este asunto conlleva y pone en jaque los elementos de la hermenéutica, la doctrina de la inspiración divina, la forma en la que interpretamos y todos los ejercicios de interpretación que hacemos. Todas estas cosas están en juego, pero aún más delicado, está en juego el carácter mismo de Dios. Está en juego el mismo carácter de Dios. Entonces, primer punto, ¿por qué es importante considerar las semejanzas? Por causa de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver las semejanzas. En segundo lugar, es importante considerar las semejanzas por causa de la gracia de Dios. Mira cómo sigue el argumento de Pablo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es interesante porque acá hay como lo dije anteriormente, y Samuel Pérez Millo, acá hay una negación doble que no se puede traducir al castellano. Pero la doble negación que Pablo hace, la hace en función de que no pienses que todo lo que Pablo ha venido diciendo con respecto a los pactos, las promesas, los patriarcas, todo lo que él ha venido diciendo con respecto a la nación de Israel, ha fallado, sigue
en vigencia. Pero tenés que entender una cosa, la forma en la que Dios actúa tiene ciertas similitudes con la forma en la que actúa con nosotros. Mira lo que dice el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino te será llamada descendencia en Isaac. ¿Sabes una cosa? Aquí va a empezar a aparecer un concepto que es muy importante y que vamos a tener que meternos ahí, aunque es un terreno difícil de entender, porque va a explicar el carácter de las semejanzas. Entonces, vamos a ver que acá hay un asunto que tiene que ver con la gracia, ¿no? Una de las cosas que nosotros vamos a ver es que el argumento de Pablo va a decir, no todos los que nacieron de los lomos de Abraham son verdaderamente israelitas. Y este es el argumento. Entonces, la gente podría escuchar lo que Pablo está diciendo y va a decir, ¿cómo que no todos los que nacen de Israel son israelitas? No, todos los que nacen de Israel son israelitas. Y Pablo va a decir, no. Pensá en esto, pensá en la historia bíblica. ¿Se acuerdan de la historia de los patriarcas, no? Los primeros 3 patriarcas de la nación de Israel, ¿quiénes fueron? Abraham, Isaac y el último, ¿cuál es? Jacob. Bueno, de Abraham vienen los judíos. Pero ¿Abraham tuvo solo un hijo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 2 hijos, ¿cierto? Uno de ellos fue Ismael, el hijo de Agar, y el otro fue Isaac, el hijo de Rebeca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Estamos viendo historia bíblica? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Están despiertos? La pregunta es, ¿todos los hijos de Abraham eran parte de la nación de Israel? Porque el Señor dijo, a tu descendencia daré estas promesas, ¿no? La pregunta es, ¿Ismael es contado como hijo de la promesa? Ningún judío en su sano juicio te va a decir que los hijos de Ismael o que Ismael es parte de la nación de Dios, aunque es un hijo de Abraham. Es un hijo de Abraham, la descendencia de Abraham tiene la promesa. No, Ismael no tiene la promesa. Tiene promesas, pero no tiene la promesa. Entonces, ¿qué es lo que distingue a Ismael de Isaac? Acá empieza a aparecer un concepto que es lo que se asemeja a nosotros, y es el concepto de gracia. Lo que hace distinto a Ismael de Isaac es la gracia. Pero no solamente lo podemos ver en la persona de Isaac, sino también en la persona de Jacob. Mira lo que dice más adelante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto no es los hijos que son según la carne, son los hijos de Dios, sino lo que son según la promesa, son contados como descendientes. Hay una promesa. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón le dio la promesa a Isaac y no se la dio a Ismael? Porque Dios es administrador de su gracia. ¿Acaso Isaac era mejor que Ismael? De ninguna manera. ¿Acaso Rebeca era mejor que Agar? De ninguna manera. ¿Por qué razón entonces va a ser con Isaac? Bueno, porque Dios decidió darle una promesa a Isaac que no le dio a Ismael. Y esta idea se va a retirar. Mira lo que dice el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Y ahora va a utilizar algo que es muy importante, que es el ejemplo de Isaac y de Ismael, pero también de Jacob. Mira lo que dice ahí. Y Esaú. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Vamos a ver algunas similitudes que hay entre ellos, aunque los gentiles no van a ser mencionados hasta el versículo 22, todo esto lo que va a ser explicar cómo es que un judío era verdaderamente judío. Cómo es que un judío era verdaderamente participante de las promesas de Dios. Entonces lo que te va a decir acá es, para que un judío sea judío, necesita algo que es la gracia de Dios actuando en él.
J.I. Packer dice, Dios ha actuado de la misma forma y de la misma manera a lo largo de todo el tiempo. Él ha escogido a un pueblo por gracia, lo ha salvado por medio de la fe y le ha dado promesas para sostenerlo. Hay un sentido unificador entre la iglesia y nosotros. Y entonces acá lo que está pasando es lo siguiente. Ahí es interesante porque cuando empieza a hablar de la palabra de los que descienden de Israel son israelitas, aparece una palabra que es una palabra que nosotros utilizamos o que tiene una connotación, que la palabra esperma, que tiene que ver con semilla, ¿no? La palabra descendiente tiene que ver con la palabra semilla, tiene que ver con descendiente. No todos los que nacieron o son hijos de Israel son verdaderamente israelitas. Después la otra palabra que también aparece es la palabra tekná, que es la palabra para hijo, que es la palabra para niño, ¿sí? No todos los que nacieron de los lomos de Abraham son verdaderamente israelitas. Ahora, esto es un tema que es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque cuando nosotros estamos viendo la nación de Israel hoy en nuestra actualidad, no debemos pensar de que toda la nación de Israel es verdaderamente el Israel al cual Dios se refiere. Entonces, ¿cuál es el verdadero Israel? El verdadero Israel son aquellos que son contados según la promesa. Esta idea no es una idea de Pablo solamente. Esto es una idea que, por ejemplo, el Señor Jesucristo expresó en Juan capítulo 8, versículo 31. Mira lo que dice el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Acá está utilizando esta misma terminología de esclavitud y de hijo. El hijo sí queda para siempre. Pero mira lo que dice más adelante. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sabes una cosa? Acá Jesús está haciendo una distinción. Él está diciendo: ustedes no son verdaderos hijos de Abraham. Son hijos en el sentido de físico y genealógico, pero no son verdaderamente hijos de Abraham. Porque si fueran verdaderamente hijos de Abraham, tendría que haber una condición espiritual que los caracterice. Entonces, a la pregunta: ¿una persona es salva solamente por nacer en la nación de Israel? La pregunta categórica de la palabra de Dios es no. No. La forma en la que se forma parte de Israel, del verdadero Israel, es por medio de la promesa. Es por medio de recibir la palabra, tal como lo está diciendo acá el Señor Jesús. Y vos decís: Felipe, pero nosotros también somos participantes del reino de esa forma, por recibir la palabra, por abrazar con fe lo que el Señor prometió. Entonces, ¿nosotros somos el verdadero Israel? No te confundas. Aunque hay cosas que se asemejan en la iglesia y en Israel, eso no derriba las barreras. Dios está actuando de la misma forma. Dios está actuando de la misma manera. Y para poder componer al verdadero Israel, que no es la iglesia, es necesario entender de que ese verdadero Israel está compuesto por personas que reciben la promesa de Dios. Ese verdadero Israel está compuesto por personas que reciben la palabra de Dios. Ese Israel verdadero está compuesto por personas que están marcadas por la gracia de Dios. Si vos no entendés las cosas que nos asemejan con la nación de Israel, entonces no vas a poder entender la gracia. Porque si una persona fuese participante de la promesa de Dios solamente por nacer en una nación, entonces ¿qué lugar tiene la gracia en el plan redentivo?
Y tenés que entender una cosa, todo el plan de redención, el libro de Efesios nos dice que fue diagramado, toda esa odisea del hombre siendo creado, el hombre cayendo en pecado, dándole la espalda a Dios, Dios proveyendo las promesas de un Salvador, enviando a su Hijo, enviando a Dios mismo en la forma de siervo, cumpliendo toda la ley, muriendo en la cruz, obedeciendo y aprendiendo todo tipo de obediencia, resucitando al tercer día, ascendiendo al cielo y sentado a la diestra del Padre. Todo ese drama que se ve en la historia de la humanidad, que ha sido dirigido por Dios, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Si vos no entendés los puntos que nos asemejan con el verdadero Israel, sin que nosotros seamos el verdadero Israel, entonces no vas a poder entender la gracia de Dios. Y para poder entender la gracia de Dios necesitas entender este sentido de semejanza. Tercer punto. Es importante considerar las semejanzas por causa de la soberanía de Dios, por causa de la soberanía de Dios. Y vamos a enfocarnos en el versículo 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? ¿Cuál es la palabra de la promesa? ¿A qué se está refiriendo Pablo con la promesa? Bueno, Pablo se va a explayar y va a definir qué es la promesa. Y la promesa es esto: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y acá Pablo va a hacer una aclaración. ¿Cómo una persona va a formar parte o del verdadero Israel de Dios, que está compuesto por verdaderos judíos, o va a componer parte de la iglesia de Cristo, que son verdaderos creyentes? Bueno, acá hay un elemento unificador interesante. Mira lo que dice. Sino que dice, pues no había aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Esto es interesante porque la palabra que se utiliza acá para bueno o malo son términos muy interesantes. Generalmente la palabra para bueno es kalo, ¿cierto? Y la palabra para malo es kako, en griego. Pero los términos que está utilizando Pablo acá son distintos. La palabra para el bueno, no había hecho ni bien, es la palabra agazón, y la palabra para malo es la palabra faulos, la palabra faulos, que son palabras un tanto inusuales, ¿sí? Estas dos palabras son palabras que vienen del entorno contable, ¿sí? Vienen del entorno contable y significa rentable, significa que beneficia a otros. Mientras que la palabra kalos, que es otra palabra que se utiliza, lo que habla es constitucionalmente bueno, o sea, en la esencia es bueno, pero no es esa la palabra que tiene Pablo. La palabra es una persona que le hace bien al otro, es la palabra que está teniendo Pablo en mente. Por otro lado, la palabra faulos, que es para describir la palabra malo, es la palabra sin valor, ¿sí? Describe la imposibilidad de que alguna vez surja una verdadera ganancia, ¿sí? Ustedes saben, tengo que hablar de este tema de la elección porque es inevitable hablarlo. Los dos términos que Pablo está hablando los utiliza de una manera sumamente específica para decir lo que estas personas hicieron para ganar el favor de Dios no tiene que ver con el beneficio que pudieron haberle brindado a Dios. Porque hay muchos que creen que la razón por la cual Dios elige una persona para salvación es porque Dios sabía que esa persona iba a reaccionar bien frente al mensaje del Evangelio. Pero las palabras que Pablo está utilizando acá dejan ver en claridad que estas personas no podían brindar ningún tipo de beneficio bueno ni ningún tipo de maleficio malo, sea una redundancia lo que estoy diciendo y se entienda, para ganar el favor de Dios. Las palabras de Pablo son muy intencionales. Y sabes una cosa, lo que acá está diciendo es lo siguiente: ¿por qué razón Jacob ganó el favor de Dios? Si él no había nacido aún, no había mostrado ningún tipo de rédito, no había mostrado ningún tipo de beneficio, ni para lo bueno, ni tampoco Esaú había hecho algo malo, porque no habían nacido. ¿Por qué Dios, antes de que nacieran, había constituido, había decretado de que la promesa iba a venir por medio de Jacob?
¿Acaso Jacob hizo algo para ganar el favor de Dios? ¿Sabes una cosa? Este concepto de la elección, vos y yo lo entendemos claramente. La razón por la que nosotros estamos participando del plan redentivo de Dios es porque antes de que el mundo existiera, Dios te había escogido. ¿Vos habías hecho algo para ganar ese favor? Absolutamente nada. No había rentabilidad, no había beneficio alguno. Entonces uno podría pensar, bueno, Dios no lo escogió a Esaú, porque claro, si vos lees en Génesis, en el capítulo 23, te vas a dar cuenta que un día Esaú, que era un hombre sumamente sensual, que se dejaba gobernar por sus pasiones, él llega con hambre y entonces él desprecia la primogenitura, él desprecia la promesa de Dios y come, y es verdad, él fue responsable de eso. Pero Dios no lo escogió, no lo escogió por eso. No sé cómo decirlo, no es que lo desescogió porque no estaba escogido, no sé cómo explicarlo, pero no es que Dios no lo haya escogido por esa razón, por lo malo que él había hecho. Porque acá Pablo te está diciendo con claridad, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni lo bueno, el agazón, ni lo malo, el faulos, ¿cierto? ¿Para qué? Para ganar el favor de Dios. Y entonces, ¿en base a qué Dios hace participante a una persona del verdadero Israel o de la verdadera iglesia? Mira lo que dice ahí. Para que el propósito de Dios conforme a la elección. Esta palabra propósito es una palabra interesante. Es la palabra prótesis. La palabra prótesis que nosotros tenemos en mente tiene que ver con reemplazo, ¿no? Tiene que ver con sustituir un miembro con una prótesis, ¿no? Algunos de nosotros que tenemos prótesis en nuestro cuerpo, yo tengo algunos, no les voy a decir dónde, sorpresa. Hay algunos que tienen prótesis en los dientes o en las piernas o donde sea, ¿cierto? Tenemos prótesis, ¿no? Entonces la idea que vos tenés de prótesis es eso, pero la idea que Pablo tiene de prótesis no tiene nada que ver con eso. La palabra griega prótesis que tenemos acá es una palabra que alude a propósito o a destino. Entonces lo que Pablo está diciendo es, la razón por la cual Jacob fue escogido no fue porque él tenía una virtud moral distinta. Es más, cuando vos ves la historia de Jacob, una de las cosas que te ocurre es, ¿por qué Dios le mostró favor a Jacob? ¿No te pasa eso cuando lees el libro de Génesis? Yo me acuerdo del comentario de un hombre inconverso cuando leyó el libro de Génesis y dijo, no entiendo la Biblia. ¿Cómo un hombre puede hacer todo mal y al final que Dios le dé su favor? Desde el principio este hombre engañó. Cuando este hombre tendría que haber recibido la promesa y haber esperado en Dios de que realmente se iba a cumplir lo que Dios había prometido, que el menor iba a servir al mayor y esperar en los medios de Dios, lo que él hizo todo el tiempo fue engañar. Entonces, por ejemplo, cuando Esaú vino con esa hambre voraz, este engañador, este timador, este embustero, lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para robarle algo a su hermano, no recibirlo de parte de Dios. Cuando su papá estaba a punto de morir, junto con su mamá, idearon toda una treta para poder engañar a su papá moribundo y ciego, para poder quedarse con toda la herencia y todas las promesas de su papá. Cuando este hombre salió y tuvo que huir porque había engañado y lo querían matar, llega a otra tierra lejana y este hombre vuelve otra vez a engañar. Este es un hombre adúltero, tiene más de una esposa. Este es un hombre corrupto que está marcado por el engaño. Pero de repente Dios toma a este hombre engañador, adúltero, malo, lo toma y le cambia el nombre. Y le da un nombre totalmente nuevo. Y no solamente le da un nombre totalmente nuevo, le da promesas. Y afirma de que todos sus hijos van a ser benditos. De que todos sus hijos van a componer una nación santa, una nación escogida. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jacob? ¿Cómo un hombre que hace todo mal recibe el bien de Dios? ¿Cómo un hombre que es perverso recibe el favor de Dios? ¿Y sabes cuál es la respuesta? El propósito electivo de Dios. La forma en la que un israelita forma parte del verdadero Israel
es la misma forma en la que vos y yo formamos parte de la iglesia. ¿Hay semejanzas? Hay semejanzas. Pero eso no quiere decir que las barreras se destruyen. Entonces lo que Pablo está diciendo es, claramente, Pablo ya ha hablado 8 capítulos para explicar cómo una persona entra a formar parte del reino de Dios en la era de la iglesia. Y acá te explica cómo un judío entraba a formar parte del verdadero Israel de Dios. Pero no debes confundir la identidad de las dos instituciones. En ningún momento. ¿Hay semejanzas? Hay semejanzas. Y este es un tema interesante porque si vos no considerás las semejanzas, entonces no vas a poder entender el carácter soberano de Dios. No vas a poder entender la gracia de Dios, no vas a poder entender el carácter de Dios y mucho menos vas a poder validar la palabra de Dios. Entonces la forma en la que una persona es salva es por el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? No lo sé, está en la mente de Dios. Si yo tuviera que buscar una razón para saber por qué Dios me escogió a mí y no escogió a otros de mis familiares u otros amigos que quizás escucharon lo mismo que yo escuché, ¿sabes qué es lo que tengo para decirte? Propósito de Dios. ¿Me puedo jactar de eso? Lee todo el capítulo 11. No me puedo jactar de eso. Lo que tengo que hacer frente a la gracia de Dios es humillarme por completo. Pero para que no haya ninguna duda de cómo formás o cómo un judío formaba parte del verdadero Israel, Dios te dice acá, conforme a la elección, conforme a la elección. No por las obras, sino por el que llama. O sea, Jacob no ganó el favor de Dios por algún tipo de acto que él hubiese hecho. Algo que Dios hubiese podido anticipar en su conocimiento previo de todas las cosas y decir, bueno, lo voy a escoger por esto. Porque la verdadera, lo que vos tenés que entender es, si Dios no hubiese elegido a Jacob, él hubiese ido en el mismo sentido que su hermano fue. Esclavos y totalmente aturdidos por el pecado, destruidos por el pecado. Ahora, acá viene una expresión que es sumamente fuerte, porque mira lo que dice. Se le dijo al mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es interesante porque las palabras que está utilizando acá en el versículo 13, Pablo, son palabras muy fuertes. Acá la palabra para amor es la palabra agapeto, o agapeo, que tiene que ver con la forma de amor más pura y sincera que hay. Cuando vos ves la elección de Jacob, lo que tenés que pensar es, ¿por qué este hombre que hizo todo mal, al final recibió las promesas de Dios? Porque Dios decidió darle su amor más puro. ¿Y por qué razón se utiliza la palabra miseo, que es la palabra para odio, en función de Esaú? ¿Dios odió a Esaú? Sí, Dios odió a Esaú. ¿Dios es un Dios que puede llegar a odiar a alguien? Esto es lo que está diciendo este texto. Dios odió a Esaú. Y yo me imagino que lo que te debe pasar en la cabeza es, ¿y por qué no me odia a mí? No lo sé. No lo sé. Es el propósito de Dios, es el designio de Dios. Dios ama a unos y aborrece a otros. Odia a otros. Y esto es lo que está diciendo acá. Y si vos no puedes creer esto, lo que no puedes creer es que Dios es el dueño absoluto y soberano de todo el universo. Nosotros somos criaturas, Él es el Señor. Quiero leerte un salmo que se encuentra en el capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla.
¿Sabes una cosa? La razón por la que vos no estás descrito en este pasaje no es porque vos sos distinto a otra persona. No es porque vos sos mejor que otra persona. No es porque vos tenés mejores cualidades morales. No es porque vos tenés una vida espiritual. La única razón por la que vos podés decir, recibo el puro amor, el eterno amor de Dios, el seguro amor de Dios, es por el propósito de Dios. No hay otra razón. Y Dios odia, Dios odia. Dios aborrece, Dios aborrece. Dios se aira, sí, Él está afilando su espada. Está dispuesta a usarla. Él está tensando su arco y preparando sus saetas para destruir a todo aquel que le ha rechazado. ¿Sabes una cosa? Este salmo arranca diciendo, Dios es juez justo. Y lo que vos tenés que preguntarte no es por qué entonces otros no llegan a la salvación. Lo que vos te tenés que preguntar es por qué yo llegué a la salvación. Porque todo lo que vos y yo merecemos es que las saetas de Dios sean lanzadas en contra nuestra y nos maten por completo todo el resto de la eternidad. Lo que vos y yo merecemos es la espada de Dios cayendo sobre nosotros con todo su furor, porque le hemos dado la espalda a Dios. Hay una canción de un cantante español que cada vez que la escucho refleja esta verdad. No puedo asimilar lo que me ha sucedido. No puedo explicar lo que me ha acontecido. He despertado de un profundo sueño, dice este cantante, y ahora me veo entre cuidados y algodones. ¿Qué fue lo que viste en mí para quererme? ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Nada. Nada de nada de nada. ¿Qué vio Dios en Jacob? Nada. ¿Qué vio Dios en Isaac? Nada. ¿Qué vio Dios en Abraham? Nada. ¿Qué vio Dios en mi vida? Absolutamente nada. Nada de nada. Y vos deberías estar humillado delante de Dios, diciendo, Señor, la forma en la que tú has integrado al verdadero Israel es la misma forma en la que estás integrando a la verdadera iglesia. Y es por tu gracia que yo hoy puedo estar acá. Porque lo que merezco es todo tu enojo. Lo que merezco es tu rechazo. Lo que merezco es tu odio, tu aborrecimiento. Eso es todo lo que yo merezco. Y todo lo que he recibido es gracia, es perdón, es misericordia. Son promesas. Entonces la pregunta con la que termino todo este estudio es, por esta razón deberíamos pensar que Israel y la iglesia son la misma institución, son la misma cosa, son la misma entidad. Claramente no. Lo que sí debemos pensar es que aún haciendo estas distinciones, las promesas que Dios le dio a Israel siguen vigentes, son reales, son eternas, incondicionales, unilaterales. Y por esa razón, las promesas que Dios le dio a la iglesia son reales, son eternas, son confiables, son para nosotros. Afirmar esto en Israel es afirmar esto en la iglesia. Necesitamos hacerlo. Por causa de la palabra, por causa de la gracia, por causa del carácter de Dios. Así que terminemos este estudio que se ha tornado un poco teológico meditando en estas últimas verdades, ¿no? Que son sumamente prácticas para nuestra alma. Terminemos y oremos, ¿sí?